Dos novenas mexicanas se alistan para tomar parte en la Serie del Caribe 2026. Deportivo Querétaro jugará 2 partidos como local de manera consecutiva. Listos los semifinalistas del torneo de tenis de Australia. Joven futbolista mexicano Gilberto Mora está lesionado, preocupación en el tri de Javier Aguirre. Bill Belichick no estará en el Salón de la Fama de la NFL en este 2026. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia de nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed Martínez, muy buenas noches, gracias nuevamente amigos del Bla 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 Deportivo, con un poquito de frío, pero aquí estamos puntuales a la cita. Aguantando al pie del cañón, ¿no? Sí, no, muy bien. Bueno, hoy quería empezar con un tema, Pedro, que tú aquí nos has orientado ya en varias oportunidades, como corredor de pruebas de fondo que lo eres. Recientemente nos trajiste incluso la medalla que te acreditaste allá en el maratón del puerto de Veracruz y que tiene que ver con una situación que está, por supuesto, despertando enorme preocupación en Javier Aguirre y su cuerpo técnico. Y me quiero referir a 2 cosas o a 3 cosas muy puntuales. La primera de ellas, la lesión de Gilberto Mora, que ya finalmente los médicos de Xolos de Tijuana tuvieron que salir a reconocer, como no lo hicieron los del conjunto tricolor, que el muchacho, el jovencito, está lesionado. Luego, la declaración también de la número 1 del mundo en materia de tenis femenino, la raquetista de origen polaco Iga Świątek, que se ha quejado de que los compromisos las obligan a jugar durante 11 meses incesantemente y que el tiempo de descanso no es el correcto. Entonces, la pregunta clara y directa para iniciar esta noche es: ¿qué tan importante es el descanso? Y, por ejemplo, tú que eres un corredor de pruebas de fondo, ¿cuántos maratones te proyectas en un año y qué periodos de descanso te han recomendado los metodólogos, otros corredores? Platícanos un poco de eso, de la trascendencia del descanso y del periodo de recuperación. Pedro Gómez. Sí, claro, por supuesto. Lo que un buen entrenador de entrada le dice al atleta cuando efectivamente hay una metodología y hay un seguimiento, es el descanso también es parte del entrenamiento. Correcto, correcto. De entrada, tú no puedes rendir si no has descansado también tu cuerpo. El cuerpo se tiene que preparar físicamente, ¿sí? Y tiene que ver también con un tema de nutrición, sí. Pero en este caso vamos a hablar específicamente del esfuerzo físico. El cuerpo entra en un estrés natural por la cantidad de estrés que le acumulas con los entrenamientos, que entrenas todos los días, en el caso del alto rendimiento, y descansas solo un día. Y a veces es descanso activo, como le llaman también algunos metodólogos, ¿no? Es correcto, también existe el descanso activo, pero eso ya es otra etapa del entrenamiento. Cuando haces un inter, por ejemplo, entre un maratón y otro. Pero en este caso, cuando el entrenador te dice, el descanso también es parte del entrenamiento, está muy clara la frase, y es que tú debes permitir que el cuerpo recupere lo que por el desgaste ha perdido. Sí. Y hay 2 formas de recuperarlo. La primera es con descanso y la segunda, que es alternado, es con suplementos alimenticios para regenerar cartílago, proteger ligamentos, proteger huesos. O sea, son temas médicos, temas de nutrición, pero el descanso es fundamental en un atleta de alto rendimiento. Bueno, y hablando del caso particular del balompié, has tenido charlas, igualmente nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar, de platicar, de entrevistar a distintos preparadores físicos, y es muy común leer las notas periodísticas de lo que ellos identifican conceptualmente como el trabajo regenerativo, y que eso también tiene su importancia, porque tú no puedes someter al físico a una demanda
alta de manera permanente, porque siempre viene un decaimiento, hay una curva en tu desempeño y a eso tienen que atender los preparadores físicos. Correcto, hay incluso el entrenador siempre te dice, tu curva debe ser ascendente. Okay. ¿Qué es esto? Hay un periodo que inicias con el entrenamiento, es hacia arriba, el esfuerzo. Se va incrementando, digamos. Exacto, y hay un momento en que empieza a bajar justamente por el tema de descansar o el cansancio, okay. Pero no debes dejar que llegue al mismo punto donde partiste, sino en la mitad, otra vez el esfuerzo hacia arriba, okay. Llegas a un máximo y otra vez hacia abajo un poquito y luego otra vez hacia arriba. El tema es que siempre tienes que ir en ascenso, pero hay periodos en los que sí necesitas descansar, donde tienes que recuperarte, donde viene el trabajo regenerativo efectivamente. Y entonces siempre tiene que hacer la curva hacia arriba. Cuando la curva es hacia abajo, entonces estás en serios problemas y es cuando vienen las lesiones y es cuando viene, digamos de esta forma, el estrés del atleta por no poder cumplir con a el eso le llamamos que hay una cierta, desde la psicología del deporte, hay una cierta depresión en el atleta o en el deportista por no alcanzar los objetivos o el desempeño que estaba pretendiendo. Correcto, y aunque físicamente después se recupera al 100%, mentalmente le va a poder el tema de que en su momento no pudo dar lo que él quería dar. Alguna vez platiqué con un preparador físico del Club Querétaro hace ya muchos ayeres. Cuando te dejaban entrar a las prácticas. Justamente. Ahora ya parece que Esteban González, ya lo platicaremos, ya están rectificando y ya los dejan estar por lo menos los primeros 15 o 20 minutos a nivel de cancha. Sí, platiqué con el preparador físico que en ese momento traía el equipo de fútbol profesional. Alfredo Tena, en esa época. Sí. Y me decía muy claramente, porque le pregunté, estaba haciendo un reportaje justamente de los entrenamientos y me decía, te voy a decir una cosa, el deporte de alto rendimiento no es saludable. Sí. De entrada. Sí, porque te estresa, te lleva el físico hasta la exigencia máxima y eso no es natural, digamos. Ahí tiene que haber una cuota de estrés necesariamente. Necesariamente, y es cuando entonces el preparador físico entra en acción y debe llevar el cuerpo del atleta a tal rendimiento que le permita desempeñar al 100% todas sus actividades, pero sin lastimarlo. Correcto, sin lesionarlo. Es correcto. Entonces, ese es el trabajo del preparador físico, pero si no lo hacen adecuadamente o porque alguien dijo, no, tiene que jugar o tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro por cumplir, por el patrocinio, por no sé qué, están arriesgando seriamente la integridad física del atleta. O lo clásico en materia de fútbol, ¿verdad?, es que jugó infiltrado y son innumerables los casos de jugadores, incluso grandes astros del balompié internacional, de los cuales nos enteramos que estando lesionados, los infiltraron para disminuir la sensación de dolor y que pudieran alinear. Eso, la infiltración, ojo, tiene secuelas. No sirve para aminorar el dolor como todo mundo piensa, no. La infiltración es para regenerar lo que en ese momento tienes lastimado. Sí. O sea, normalmente son tobillos y rodillas. Sí, entonces, y el plasma lo hacen con tu propia sangre. Y, o sea, sacan tu sangre, la centrifugan y el plasma te la reintegran, pero es para regenerar lo que tienes lastimado, no para aminorar el dolor. Bueno, pues ya estamos aquí con el doctor Pedro Gómez. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Luego de completar la serie final por el título de la Liga Mexicana del Pacífico, los equipos que han alcanzado su boleto para la versión 2026 de la prestigiada Serie del Caribe se alistan para este compromiso. Como se sabe, en el caso de las novenas mexicanas, son dos las escuadras que han alcanzado su clasificación, es decir, Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán. De este modo, el campeón y el vicecampeón del béisbol invernal en México disputarán el Trofeo del Caribe ante representativos de República Dominicana y Puerto Rico, además de Panamá. Será el Estadio Panamericano, en la Perla de Occidente, donde se disputen estos partidos, dando inicio el próximo 1 de febrero y concluyendo el día 7 de febrero con el partido por el Gallardete de la Serie del Caribe 2026.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues la pregunta de esta jornada, de esta oportunidad, es referida al conjunto merengue, que ahora es comandado por Álvaro Arbeloa, que enfrentaron a un conjunto muy determinado allá en Portugal, el Benfica, comandado por el lusitano José Mourinho, y resulta que golean al Real Madrid y lo están obligando a ir al partido de repesca, donde si el sorteo tiene alguna cosa extraña, van a tener que volver a enfrentar al Benfica en partido de ida y vuelta. Así es que la pregunta es muy sencilla: ¿ganará el Real Madrid la repesca de la Liga de Campeones de Europa? No consiguieron clasificarse entre los 8 mejores, tienen que ir al repechaje para ver si pueden continuar con vida en la Liga de Campeones de Europa. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros y nos haga saber su opinión a propósito de lo que está viviendo ahora mismo el Real Madrid. Bueno, pues dicho esto, vamos a la publicación que dio pie al inicio de la conversación de esta noche. Iga Swiatek habló del calendario de la WTA, que no es otra cosa más que la Asociación de Tenistas Femeninos. Competir durante 11 meses y descansar solo 10 días no es suficiente para recuperarse. Entre la competencia, las entrevistas y los viajes, la tenista revela que ni siquiera el regreso a casa consigue alejarla del estrés y la responsabilidad fuera del deporte profesional. Yo señalé que era la número 1 del mundo y ya nuestro productor, que tiene, ya saben ustedes, corazón de vecindad, me dice, no, ¿qué pasó? Es la número 2, la número 1 es mi novia, que responde al nombre de Aryna Sabalenka. Bueno, hecha esa precisión, aquí está hablando un atleta de alto rendimiento. Olvídense de la opinión de Ed Martínez y de los comentarios de Pedro Gómez. Lo está número 1 del mundo, y ahora está ubicada en la segunda plaza de esa clasificación mundial. No es, digamos, suficiente el periodo que les dejan cuando termina la campaña e inician con el torneo abierto de Australia y 2 o 3 certámenes antes del primero de los Grand Slam de la temporada para los tenistas profesionales. Y todo ello porque finalmente, amigos, Pedro Gómez, muchos se preguntaron por qué Gilberto Mora, que estaba en la lista de convocados para los partidos ante Panamá y ante Bolivia, finalmente no alineó y de hecho regresó a Tijuana para ser atendido allá por el cuerpo médico de los Xolos. Bueno, ya trascendió en distintos medios de comunicación el diagnóstico de los médicos. Este chamaquito padece pubalgia. Y resulta que haciendo una revisión, lo pueden hacer ustedes ahora mismo en la internet, una revisión muy superficial. Bueno, una de las causas, digamos, más frecuentes de este padecimiento es el exceso, la demanda excesiva en el trabajo físico. Y este chamaquito, que todavía no alcanza la mayoría de edad, lo han traído por todas las canchas del planeta intentando que le resuelva problemas a los técnicos de turno. Pedro Gómez. No, y además deja eso, o sea, metiéndolo en un estrés de tal tamaño que para su edad es complicado soportarlo. Necesariamente el muchacho debe tener un psicólogo para él, no el psicólogo del equipo. O sea, él lo deben atender por separado. Primero, porque es un atleta de alto rendimiento que definitivamente tiene un trabajo significativamente superior al resto, porque lo hemos visto en cada partido. Así es. Y 2, porque es menor de edad. Bueno, yo me recuerdo es chico, aquí, pues, o sea, cuando hablamos del partido, perdón que te interrumpa, Pedro, pero viene al caso. Oye, ganaron los Xolos al Querétaro y me dijo Pedro Gómez, y sin Gilberto Mora, y ahí se encendieron todas las alarmas. Sí, claro, pues es que ya venía cansado el joven. Ya traía molestias. Algunos síntomas de ese padecimiento. Sí, ahora, si tú recuerdas el único partido que jugó Gilberto Mora con la selección, lo traían a fregadazo y fregadazo. A ver, eso desgasta, por supuesto, claro. Duele, claro que sí, y las caídas son peores. Y si a eso no le das un descanso, pues seguramente pasa lo que en este momento está sucediendo, que Gilberto Mora no puede jugar en este momento. Bueno, el diagnóstico, ya se los digo, se ha reconocido que este chico, que es un talentosísimo volante ofensivo, padece pubalgia y va a tener a partir de ahora entre 4 y 6 semanas. Entonces
nos vamos a tomar fácilmente entre 5 y 6 jornadas del campeonato mexicano. Viene la cuarta. Si alcanza a regresar, pues estará prácticamente en la recta final de la campaña regular, la cual se supone no van a poder alinear los seleccionados porque se van a concentrar de cara a la Copa del Mundo. Y esa es la preocupación de Javier Aguirre y los integrantes de su cuerpo técnico. Ya no lo toquen, no lo alineen con los Xolos. ¿Y qué dice el loco Abreu? Oye, antes que jugador de la selección mexicana, es jugador de los Xolos de Tijuana. Así es que ahí estamos en una encrucijada francamente muy difícil de resolver. Mira, fíjate, yo creo que este tema lo tuvo que haber resuelto Xolos desde su principio. ¿Por qué? Porque también pudieron haber puesto un alto. Y también pudieron haberle dicho al seleccionador nacional, oye, a ver, no te la acabes. O sea, sabemos que el muchacho trae condiciones, es bueno. Pero ya presenta algunos síntomas. Te está solucionando problemas, ya viste dónde lo vas a poner, ya déjalo descansar tantito, prueba otras cosas como le has estado haciendo últimamente, ¿no? Pero déjalo descansar. Y pues no, o sea, el tema era que el equipo no se viera tan mal. Correcto, o sea, ese es el punto. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, lo tienen que dejar descansar, lo tienen que dejar recuperar y efectivamente la preocupación ahí va a estar permanente. A ver, la gráfica anterior que salió ahorita en este momento al aire traía una mano vendada. Así es. Bueno, a ver, hasta una mano le tienen que cuidar al que sea, ¿eh? Sí, claro. Al jugador que sea. Pero en este caso se acentúa porque es un jovencito que todavía está en desarrollo, lo reitero, no ha alcanzado la mayoría de edad. ¿Cómo lo vendan de la mano para salir a jugar? ¿Qué trae en la mano? A ver, al rato van a decir, no, pues es que traía ahí una fisura en algún... A ver, poco a poco se empiezan a conocer las cosas, cómo se van dando, y todo el mundo empieza a callar, pero al rato todo se sabe. Bueno, pues ahí está la situación. ¿Y cuál es lo que complementa el diagnóstico del cuerpo médico de Xolos? Lo único que necesita el señor, el jovencito, el volante creativo Gilberto Mora es descanso. Déjenlo descansar porque le han metido cantidad de partidos en un periodo demasiado breve. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Dos partidos en casa es lo que se asoma en el horizonte para la escuadra que comanda el joven técnico chileno Esteban González, que todavía se encuentra en la búsqueda de su primera victoria en el balompié mexicano. Tuzos del Pachuca es el antagonista señalado para la cuarta jornada de la campaña regular y ya se sabe que esta oncena normalmente se le complica a los residentes del mundialista Estadio Corregidora. Luego de resolver este compromiso, los Esmeraldas de León serán los siguientes adversarios, que son ahora dirigidos por un viejo conocido de la fanaticada en Querétaro como lo es Ignacio Ambriz. 6 puntos muy importantes que de conseguir podrían significar el comienzo de una racha muy importante para la escuadra del Deportivo Querétaro, que debe alejarse cuanto antes de la parte baja de la tabla del porcentaje. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. Ya sé que los fanáticos del conjunto merengue deben estar verdaderamente enfadados porque el Benfica les dio un repaso. Sí, terminaron 4-2. Además, con una anotación del portero del Benfica, sí, en tiempo de compensación va a rematar un tiro de esquina y les hace el gol. A Kylian Mbappé no le quedó más remedio que decir que el cuarto gol de los portugueses era una auténtica vergüenza para el Real Madrid. En fin, ganará entonces el Real Madrid el partido de repesca, que el próximo viernes se va a llevar a cabo el sorteo. Y si en ese sorteo sale ubicado contra el equipo del Benfica, pues ya se podrán imaginar cómo va a estar ese par de partidos, primero allá en Portugal y la definición en la capital española. 720-214-2537 para que continúen comunicándose con nosotros. Bueno, a ver, Pedro Gómez, ya me reportaron que estabas muy tranquilo, muy relajado. Salió el señor Trump a decir, no, los que ya tengan sus boletos para el Mundial, como Pedro Gómez, que quiere ir a ver todos los partidos en Estados Unidos, empezando por los de Miami, a ellos les vamos a dar un trato preferente. Va a haber una ventanilla especial, visas para la Copa del Mundo 2026, no hay problema. Y ya habíamos advertido de esas complicaciones aquí en la visita con el abogado Valdemar Coronel, te recordarás,
perfectamente, Pedro Gómez, y algunas de las cosas que allí anticipamos se cumplieron. ¿Qué va a hacer Donald Trump si clasifica el equipo de Irán, que está clasificado y que ahora los está amenazando con un portaaviones allí en el Golfo Pérsico y demás? Y la FIFA, nada, y el señor Infantino, como dice el clásico, callando como una momia. Bueno, pues ya tiene Pedro Gómez y muchos aficionados más sus boletos para el Mundial, pero Pedro Gómez y su pandilla dicen, después de eso regresamos a ver los partidos en México. ¿Y cómo están los costos para el Mundial? Que de por sí ya algunos aficionados se han quejado del altísimo costo de los boletos del Mundial del 2026 y sobre todo contrastados con lo que costaban en el Mundial de Qatar 2022. Dice, una noche de hotel para el Mundial, y no es capciosa el término, ¿eh? ¿Cuánto pagarías? A ver, ¿cuánto pagarías, Pedro Gómez, en un hotel identificado como Punto Lofts Periférico? En este mes de enero, una noche en ese hotel, que es de 4 estrellas, está cómodo, 1,500 pesos la noche de hotel. Pero si quieres ir al partido inaugural de la Copa del Mundo, allí en el Estadio Azteca, que ahora le llaman, no sé de qué banco, Banchofa, no sé, una cosa así rara, en el Estadio Azteca, hombre, el Coloso de Santa Úrsula. En ese mismo hotel, el día en que se inaugura la Copa del Mundo, la noche de hotel cuesta 26,000 pesos. Espero que hayas ahorrado ya lo suficiente, mi querido Pedro Gómez, ¿eh? Luego, digamos, van a otro hotel, 3 estrellas, que igual cómodo, todos decimos lo mismo. Oye, para dormir y bañarme, con que esté aseado y suficientemente cómoda la cama, con eso la libro. En este mes de enero, el costo son 593 pesos. Creo que de ese costo en Querétaro ya no hay hoteles de ese costo, ¿verdad? Pero bueno. La noche del 10 de junio, es decir, la previa, porque quieren ir como Alan y Ávila. No, yo quiero llegar tranquilo, pernocto en Ciudad de México y después ahí en la zona de Tlalpan me voy hasta caminando o en metro o en Metrobús al Estadio Azteca. Sí, pero en ese Hotel Castillo, la noche del 10 de junio ya cuesta 8,999 pesos. Vean ustedes los incrementos, ¿verdad? El Hotel Real Azteca, que también es muy conocido y muy socorrido por los aficionados al balompié, si van a jugar en el Estadio Azteca porque enfrentan al América y usted viene desde Mazatlán, pues llega al Hotel Real Azteca y se aloja allí. Hoy, en enero del 2026, cuesta 1,800 pesos la noche. Para la noche del 11 de junio, el valor se incrementa a 22,500 pesos. Fíjense ustedes, ¿eh? Y las ofertas continúan, no terminan allí, ¿verdad? En el Hotel Ritz, que ya saben ustedes, pertenece a una cadena de carácter internacional, hacen inversiones publicitarias, en fin, y demás. En este mes de enero, una noche de hotel en el Ritz cuesta 1,560 pesos, pero a través de la plataforma Booking, usted consigue un preciazo para la noche del 10 de junio, 11,943 pesos. Claro, usted le puede seguir buscando y si lo desea, a lo mejor encuentra, no le voy a decir el Camarena, porque no estamos en la costa, ¿verdad? Pero a lo mejor algún otro alojamiento más accesible. El Hotel Catedral, ahí muy cerquita, en pleno casco histórico de la Ciudad de México, hoy cuesta 1,186 pesos la noche. Para el día 11 de junio, si usted quiere descansar, pernoctar allí, le cuesta 16,014 pesos. Y luego ya si usted se quiere ver como Pedro Gómez con su pandillita de allá de Córdoba, no, nos vamos al Sevilla Palace, ahí el ambiente está muy bueno. Sí, claro, en Sevilla Palace, lo conozco, en plena Avenida Reforma, ¿verdad? Está muy bonito, y se come muy bien en el restaurante. Y muy cómodo además. ¿Sí? Dice, es que a mí lo que me mueve, dice Pedro Gómez, es la comodidad. Y hoy le cuesta 1,877 pesos la noche. Pero para la noche del 11 de junio tiene un ligerísimo incremento. De 1,800 se va a 15,804 pesos la noche. Entonces, la conclusión es, el Mundial se juega en la cancha, pero se paga en el hotel.
¿Pagarías estos precios o buscarías otra opción? A ver, Pedro Gómez, ¿pagarías esos precios o andarías buscando allí como estos que protestaban y que dejaban todas las carpas ahí vacías, los de Frena, creo que se llamaba, ¿no? Frena, esa organización que no sé quién encabezaba, un pretendido empresario allá de Regiomontano. Pues te alojas en una de esas casitas o qué, Pedro Gómez. Una casita de campaña, mira, que además la puedes echar acá en un backpack, claro, y demás. Claro, ¿no? Claro, abajo de un puente ahí, ¿sí? Sin problema. De un puente peatonal. Sí. No, a ver, ahora que está de moda mandar cartas, sí, a los grupos coreanos. Okay. Bueno, más bien BTS, a los grupos coreanos no, a los mandatarios para que le al digan, primer ministro, sí. Sí, claro, le digan al grupo BTS que haga más shows, que haga más presentaciones en México. ¿No habrá manera que le mandaran una carta a Profeco Ajá. para que revisara todo este tipo de abusos? Sí, Digo, sí. Yo creo que sería algo positivo, sí, dentro de toda la vorágine que ya está despertando. Que ya despertó. Uh-huh. Y si tú ya te quieres ir más allá, quien venga de otro país o de otro estado y quiera rentar un auto, sí, o quiera transportarse en vehículo privado ese día, no, pues va a ser un lío tremendo. Va a ser un tremendo. Bueno, nos faltan 5 meses para llegar a la cita mundialista. Estas son las cosas que ya están comenzando a ocurrir. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. No hay campeón sin suerte, reza la vieja máxima popular, y en tal sentido, la frase ha cobrado vigencia en ocasión de la versión 2026 del torneo abierto de tenis de Australia, que ya alcanzó la instancia de semifinales. Estando en una encrucijada prácticamente perdida, el serbio Novak Djokovic recibió un regalo de la diosa Fortuna, pues al enfrentar a Lorenzo Musetti se encontraba perdiendo 2-0 y sin posibilidades visibles de recuperarse. Sin embargo, una lesión muscular del raquetista italiano le forzó a su retiro del partido, de tal modo que el ex número 1 del mundo se adjudicó fortuitamente el triunfo en la ronda de los cuartos de final. De esta manera, Novak Djokovic chocará con otro tenista italiano en la fase de semifinales, nada más y nada menos que contra Jannik Sinner, quien luce como amplio favorito para imponerse al raquetista centroeuropeo. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Ganará el Real Madrid los partidos de la repesca de la Liga de Campeones de Europa? El 43% dicen que sí, el 57% dicen que no. Y a esos del 57% pues no les falta razón si nos guiamos por la exhibición de esta jornada ante el Benfica. Arbeloa y los suyos van a sufrir lo indecible en la fase de repesca de la Liga de Campeones de Europa. 720-214-2537 para que continúen comunicándose con nosotros. Si ya nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Pedro Gómez, ¿qué te evoca o qué recuerdo te trae la porra? Grupo de animación, grupo de aliento, en fin, seguidores de los rojinegros del Atlas. ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la memoria o a la cabeza? No, bueno, pues un grupo de aficionados al fútbol, en este caso a los rojinegros del Atlas, que pues siguen a su equipo a todos lados, sí, y los alientan y que de entusiastas y que de repente se ponen medio pesaditos, pero pues bueno, pues así es este tema, ¿no? Sí. Como que se ha puesto mucho de moda eso. Y en ¿no? Querétaro varios episodios, algunos de ellos lamentables, otros lastimosamente trágicos. Eso es, ¿no?, lo que no quiero recordar, la verdad. O sea, por eso me fui por la más fácil de decir que bueno, pues la verdad es que cada quien sigue a su equipo. Y que se porten lo mejor posible. Y que se porten lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues ya hay un pacto rojinegro de no agresiones. Y conste que estamos en los albores de la campaña regular. A toda la afición del Atlas y grupos organizados, porque no es digamos, una actividad monolítica. Son diferentes grupos que tienen distintas cabecillas, diferentes organizaciones, pero apoyan al Atlas.
Dice la barra 51, hacemos un llamado respetuoso y firme. Es momento de cerrar ciclos y construir un ambiente seguro, unido y digno para todos. Los rojinegros garantizando que todas y todos podamos acudir al estadio con confianza, seguridad y comodidad, sin miedo ni tensión. Pacto de no agresiones. 0 agresiones físicas dentro o fuera del estadio. 0 provocaciones, amenazas o ataques en redes sociales. Esto es muy importante. Respeto total entre grupos y aficionados. Cada quien enfocado en lo suyo sin meterse en asuntos ajenos. Dejar el pasado atrás y cerrar ciclos que ya no aportan nada. Respetar zonas de aliento y proyectos ya en marcha sin invadir ni generar conflictos. También estamos abiertos a colaborar con otros grupos en la medida de lo posible, pensando en un objetivo mayor, un proyecto unificador rumbo al 110 aniversario del Atlas. Si estás de acuerdo con este pacto, te pedimos replicar este mismo anuncio en tus redes sociales, grupos y canales para que el mensaje llegue a toda la afición. Atlas es uno, 0 violencia, más aliento, la barra 51. A ver, Pedro Gómez, ¿qué impresión te genera este comunicado? Bueno, ya te escuché aplausos por allá de la producción. ¿Sí? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, la verdad es que sí es un... Se habían tardado un rato largo, ¿no? Pero un poquito, sí, es un decálogo de muy buenas intenciones. Aquí el problema de todos los decálogos, el que tú me quieras decir, incluso hasta de los 10 mandamientos. Bueno, digamos, no llega a decálogo, pero sí es un listado de buenas intenciones, ¿no? Sí, pero es que nadie garantiza que se vaya a cumplir. Ese es el problema. O sea, de las cartas de buenas intenciones, y estoy siendo exagerado cuando te digo hasta de los 10 mandamientos, nadie garantiza que se vayan a cumplir. Y mira que los 10 mandamientos, para quienes profesan o profesamos la religión católica, bueno, pues hay una tradición de que Dios pues, fue el que los puso, ¿no? Para que todos los humanos nos lleváramos bien. Entonces, pero eso no garantiza, o sea, ni Dios pudo garantizar que los 10 mandamientos se cumplieran. Pues yo creo que va a ser un poquito complicado que la barra 51 pero es un buen punto de partida, no lo puedes negar. Pero por supuesto que sí, o sea, con eso abrí y dije, es una muy buena carta de buenas intenciones. Y ojalá y esto se replique y sirva, y de verdad... Con otros equipos es también. Correcto, pero que se garantice de alguna forma que esto realmente se cumpla. Para que todo el mundo pueda acudir al estadio a ver a su equipo favorito sin pensar en que me van a llover botellazos o alguien me va a insultar o alguien me va a agredir, o cuando salga porque yo traigo placas de Querétaro y enfrentábamos al Celaya, pues me rompieron el auto, lo voltearon, lo volcaron, lo incendiaron. Todo eso, nada tiene que ver con el balompié. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En los años recientes, mucho se ha hablado de la importancia de los periodos de descanso y de recuperación de los deportistas de alto rendimiento, mismos que son sometidos a extenuantes jornadas de entrenamiento. Justamente en el marco del Torneo Abierto de Australia, la raquetista número 2 del mundo, Iga Swiatek, se refirió a ello y de lo complicado que resulta jugar durante 11 meses del calendario y descansar solamente 10 o 12 días fuera de la esfera profesional. Algo semejante parece haberle sucedido al joven volante mexicano Gilberto Mora, quien ha sido diagnosticado con pubalgia, un padecimiento que para un futbolista que aún no alcanza siquiera la mayoría de edad solamente se puede explicar a través de las sobrecargas de trabajo y de partidos. Entre 4 y 6 semanas es el periodo de descanso que le han señalado los médicos a Gilberto Mora, por lo cual no se verá en las canchas de la Liga MX durante mes y medio, confiando en que pueda estar listo en las semanas previas al comienzo de la justa mundialista del 2026. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. El Real Madrid, obligado a ir al repechaje de la Liga de Campeones de Europa, ¿ganará esos 2 partidos? Bueno, el 49% dicen que sí, el 51% dicen que no. Si les hacemos esta pregunta ya en la capital española, les aseguro que el enfado es de tal magnitud
que un porcentaje altísimo dirían, no, ya para esos ridículos, mejor que pierdan en la fase de los 16avos de final. Bueno, 720-214-2537 para que se comuniquen con nosotros. Y ya que estoy hablando de ridículos, Pedro Gómez, tus impresiones de la gran función boxística, el gran acontecimiento pugilístico, los hijos del gran campeón mexicano, Julio César Chávez, que aparentemente no encuentran otro modus vivendi, subieron otra vez a los encordados. Julio César Chávez Jr., con 39 años de edad, peleó contra un boxeador argentino francamente desconocido en el mundillo internacional del boxeo de paga. Le gana la pelea en 4 asaltos, baja del ring y dice, amigos, Pedro Gómez, que ya está listo con 39 años de edad para pelear con los mejores del mundo. A ver, Pedro Gómez. Fíjate, yo intenté ver la función de box. No pude, la verdad. O sea, vi algunos momentos, pero no aguanté. O sea, la verdad es que ya es un tema de burla para... Es grotesco, ¿no? Es grotesco. Pues ya es un... Sí, le faltan al respeto al verdadero aficionado al box. Que no se asomaron, porque hay que subrayar ese tema también, Pedro, que la asistencia en la Arena Potosí, allá en la capital potosina, fue bastante pobre. Y eso dicen que no hubo lo que esperaban en temas de asistencia. Y ante un deporte tan exigente. Así es, de alto riesgo además, de grave riesgo. Y de caballeros, porque hay que recordar que esto nació en un tema de caballeros, de un combate de caballerosidad. Vamos a medirnos quién es más fuerte, pero siendo... Y respetando ciertas reglas. Claro, por supuesto. Que le falten así al respeto a un deporte de tanta tradición, híjole, sí es complicado. Yo no sé qué les mueve en este momento. Sí, tú bien lo comentas, parece que es el único modus vivendi que tienen. Y eso es muy triste, porque lo que pudo haber sido en su momento, cuando efectivamente los muchachos presentaban condiciones para el boxeo. Aparte, se les veía ahí un tema de cierto talento para poderlo desarrollar. Digo, no como el papá, porque pues el papá es otra cosa, aparte, ¿no? Sí, don Julio César Chávez, mis respetos, él es el papá de todos en ese tema. En esa disciplina. Sí, claro. Pero a ver, pensar que el hijo va a hacer lo mismo, pues no. Pero sí incentivarlo, apoyarlo, en su momento, cuando tiene buenas condiciones, cuando se puede, eso es válido. Que no lo hayan aprovechado es otra cosa. Y entonces aquí concluimos que efectivamente los Chávez Jr. no supieron aprovechar esa experiencia tan grande que tenían ahí al pie de la cama, al pie de todos los días. Y la enorme brecha que les abrió en el boxeo profesional. Y el apellido y los consejos. Y todas las ventajas posibles. No lo supieron aprovechar en su momento, no lo van a aprovechar ahorita. Si es triste, es grotesco, como tú bien comentas, y bueno, pues hay que ofrecerle una disculpa a la verdadera afición del del boxeo, por sacar al aire espectáculos de esta magnitud. Correcto, y es tan cierto lo que acabas de compartirnos, Pedro, que el propio Julio César Chávez, cuando le abordaron los reporteros al término de esa función, porque ya les decía, Julio César Chávez Jr. gana por nocaut técnico en el 4º asalto, y Omar Chávez, que peleó contra un pugilista de origen colombiano, en el 2º asalto terminó ese combate. Bueno, los reporteros esperan el final de la función, abordan a Julio César Chávez, y Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, les dice, bueno, lo cierto es que a mis hijos ya se les pasó el tiempo para estar en el boxeo profesional, entonces ellos tendrán que tomar ya sus decisiones en un tiempo relativamente corto. Sí, claro, y también, por cierto, por ahí peleó el primo. Un chavito, bueno, es unas categorías muy ligeras. Fíjate que a él sí le vi condiciones. O sea, porque apenas va empezando, va abriendo su caminito. Le vi entrega, le vi coraje, le vi cierta técnica, fajador, o sea, la verdad es que ese muchachito, el primo,
fue de las preliminares, de las peleas preliminares, perdón. Esa sí la vi completa. Y ahí sí hay talento, hay algo muy rescatable, pero nada más ahí. Bueno, pues eso fue lo que sucedió en la Arena Potosí, en detrimento de, como ya ha citado reiteradamente Pedro Gómez, del verdadero boxeo profesional. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Lo que parecía un mero trámite se ha convertido en la tormenta perfecta para el comité elector del Salón de la Fama de la NFL en Canton, Ohio, en los Estados Unidos. En el tiempo reciente, un solo candidato concentraba una aprobación generalizada para ingresar al recinto de los inmortales y respondía al nombre de Bill Belichick, el exentrenador en jefe de los afamados Patriotas de Nueva Inglaterra. Ganador de 6 anillos de supertazón, dirigiendo a los Patriotas, y 2 más como coordinador defensivo, acreditan con holgura su candidatura y su cantado ingreso al recinto de los inmortales en la NFL. No obstante ello, Bill Belichick no alcanzó los 40 votos mínimos para aparecer junto a las leyendas de este deporte, por lo que deberá esperar al menos un año más para intentar consolidar su ingreso al Salón de la Fama de la NFL. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a observar y a compartir con ustedes los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Ganará el Real Madrid los partidos de repesca de la Liga de Campeones de Europa? El 38% dicen que sí, el 62% dicen que no. Ya le perdieron la fe a Álvaro Arbeloa y no tiene ni un mes que llegó a comandar al conjunto madridista. Bueno, pues ahí están los porcentajes. Seguramente ya empezaron algunos a meter allí, por supuesto, su participación. Bueno, pues gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de la pregunta encuesta de esta noche. Bueno, con responder algunos de sus saludos, Rosy Flores entró en contacto, muchas gracias. Mari Delgado también un saludo. Jacqueline Medina igualmente un saludo. Agustín Chino Morales, mi querido Chino, un saludo. Pronto vamos a estar en contacto. Tienes que venir al programa a explicarnos qué pasa con ese convenio con el Deportivo Querétaro en el periodo, en el aspecto, en el rubro, en el ámbito de la formación de jugadores encaminados, orientados al fútbol profesional. Raúl JG también se comunicó y nuestros amigos de Estrategia Deportiva igualmente entraron en contacto. Bueno, la tabla de la preocupación, no la tabla porcentual. Sí, Esteban González ya llegó, 3 partidos, los primeros escarceos de la campaña regular, pero el porcentaje no perdona. Aquí se acaban, como hemos citado históricamente, todos los argumentos, todas las opiniones, todos los pareceres. Es que me parece, es que yo creo, es que yo opino. No, no opines. Aquí está la tabla del porcentaje. Los peores del balompié mexicano, encabezados por el Mazatlán, ya lo dijo Pedro Gómez, condenados muy probablemente a ni siquiera sumar puntos. Y luego el Pedro Gómez les mandó a Sergio Bueno de técnico. Imagínense qué solución, ¿verdad? En el último puesto, 0.7 mil. El otro equipo del mismo propietario, el Puebla, 0.7727. El Santos de Torreón, 0.8636. El Atlas, que no porque me mandaron una carta, las porras ya van a mejorar, ¿verdad? Bueno, esperemos que sí, su comportamiento en las tribunas, ¿verdad? 1.682 y el Querétaro. Ya está allí el Querétaro otra vez. 1.0909 y el equipo de Paso del Norte, los Bravos de Ciudad Juárez, 1.1591. Pues están casi los mismos de siempre. Nada más nos falta quién ahí, ingeniero, el San Luis y eventualmente el Necaxa, ¿no? También, y están los mismos de siempre, porque ahí no se modifica nada. Y para la próxima jornada, pues ya lo saben ustedes, el Querétaro va a recibir al conjunto de los Tuzos del Pachuca, Puebla en la horrorosa cancha del Cuauhtémoc ante el Toluca, Pumas en Ciudad Universitario le hace los honores a Santos, Juárez en Paso del Norte ante los Cementeros de Cruz Azul, Atlas en el Jalisco ante Mazatlán, San Luis en el Alfonso Lastra, que ya le cambiaron de nombre y le pusieron, ¿cómo? No, es impronunciable eso, productor, ante el Guadalajara allá
en la capital potosina. El León en el Nou Camp a los Tigres de Universitario de Nuevo León los enfrentan. Monterrey en la Sultana del Norte ante los Xolos de Tijuana. América en el Estadio de la Ciudad de los Deportes ante Necaxa, y lo que les decíamos, Querétaro ante Pachuca. Pedro Gómez, ¿qué tenemos que esperar de ese choque? Primero de dos que consecutivamente van a tener como locales en el Estadio Corregidora. Pedro Gómez. Fíjate que ahora yo sí les voy a dar el beneficio de la duda, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí tiene que sacar 3 puntos Querétaro. Hace falta, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Aparte, creo que en la campaña pasada le ganó Querétaro a Pachuca. Bueno, y representaría además la primera victoria de Esteban González en el fútbol mexicano. Yo creo que ahora sí se le da, ¿eh? Sí. Sí, tal vez sí. Yo creo que ahí el tema de la cohesión del plantel y la preparación física, que con eso arrancamos esta emisión del Bla que hayan Bla aprovechado deportivo. estos días que no hubo actividad oficial. Para digamos. determinar, definitivamente hacer algún tipo de rutina que les permita cobrar un poco de más fuerza sin lastimarse, obviamente, y que les permita un rendimiento mejor, aguantar todo el partido. Porque además vienen 2 partidos consecutivos, primero el Pachuca y luego el León, que ya sabemos siempre hay una rivalidad muy acentuada con los Esmeraldas. Y el León va a exigir, porque el León es un equipo muy vertical, que sabe jugar muy bien al contragolpe y sabe agazaparse y sabe salir corriendo, o sea, que el León corre. Sí, sí, sí. El Pachuca, bueno, pues también tiene su estilito, ¿no? No sabemos si el Pachuca va a venir aquí a sacar el resultado, pero lo que sí tiene que hacer Querétaro es tirarse al frente. Yo creo que ahora sí sacan los 3 puntitos. Pues ojalá esté profetizando Pedro Gómez. Los aficionados en Querétaro no desean otra cosa. Insisto, son 6 puntos muy importantes. Si logran capitalizar esta circunstancia, entonces podríamos comenzar a especular con el comienzo de una racha positiva para el conjunto que ahora dirige el joven técnico chileno Esteban González. Ojalá correspondan al apoyo que hasta ahora los fanáticos siempre les han brindado en el mundialista Estadio Corregidora. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias a ti, Ed Martínez, amigos del Bla 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 Deportivo. Con frío o sin frío, aquí nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.